contravenga algunas de estas disposiciones. Eventualmente tú podrías llevar a requerir de inhabilidad en el Tribunal Constitucional en Chile un parlamentario que haya transgredido algunas normas, y obviamente con la posibilidad también de llevarlo a la justicia criminal en caso de que hayan hechos que obviamente contravengan no solamente los estándares éticos, sino que también requieran la intervención de un juez de garantía, en este caso con un persecutor penal. O sea, este es el estándar aplicable interno que lleva aparejadas sanciones internas que fundamentalmente tienen relación con descuentos de las remuneraciones que son progresivas en función de la gravedad de la falta. Y respecto de las sanciones externas, a través de esa acción disciplinaria que se interpone ante el Consejo Constitucional, la Corte Constitucional, ¿cuántos casos ha habido de inhabilidad o destitución de parlamentarios en los últimos años? Pocos, ¿no? Los casos de inhabilidad de parlamentarios generalmente están relacionados con haber llevado los casos a la justicia criminal. O sea, va emparejado con la criminal. Lo que pasa es que son separados. Tú tienes la posibilidad de llevar a la justicia, o sea, te le digo, desde el 90 a la fecha no se ha utilizado esta facultad. En general, la regla de respeto democrático, de la legitimidad democrática, de la posibilidad de que tú, quizás por situaciones de orden, y creo que tiene que ver mucho con la convivencia política del país, que es una herramienta que está establecida en nuestra Carta Fundamental, que eventualmente tú la podrías utilizar. Por ejemplo, la imposibilidad que tiene un parlamentario de intervenir en asuntos litigiosos ante los tribunales de justicia. Si un parlamentario, en uso de su fuero, de su poder parlamentario, participa, interviene a favor de un determinado interés en un asunto litigioso judicial, interviene a favor de algún, por ejemplo, sindicato, gremio, fuera de lo que es su órbita parlamentaria, tú en estricto rigor podrías configurar una causal de inhabilidad. No se usa. O sea, yo te lo digo, y es un tema que quizás tiene que ver con la convivencia democrática, a la que no hemos una suerte de acuerdo en esta materia, quizás no escrito, pero que está la posibilidad, y el día que alguna persona lo pueda requerir alguna acción, que en general los parlamentarios tratan de ser respetuosos de no cruzar ese límite. Hay parlamentarios inhabilitados, particularmente en sede criminal en los últimos años, por delitos y por situaciones que van en ese orden, y eso ocurre en el momento que estas personas, por la Corte Suprema, pierden el fuero parlamentario. Muy bien, entonces interesante, es decir, la rama judicial no abusa de esa facultad disciplinaria y el Congreso ejerce, digamos, un autocontrol severo. Bastante discrecional, sí. Senador Ranald Henfield, ¿qué aspectos cree usted que son claves a la hora de legislar una comisión de integridad? ¿Qué dificultades enfrentan los parlamentarios en relación a los conflictos de intereses? Y en particular, ¿cómo definir el conflicto de intereses, siendo este pues una zona gris, cuando ya los estados, digamos, dejaron de participar directamente en la economía, de realizar por sí mismos muchas actividades y acuden o integran el sector privado en muchas actividades, por ejemplo en la provisión de servicios públicos? ¿Cómo delimitar o encontrar una frontera entre el conflicto de intereses y entre en sí una relación que no necesariamente afecta el interés general que deben proveer sus servidores públicos? First of all, I want to say thank you for the invitation once again to Parla Gracias por la invitación a Parla Américas y a todos aquí en Perú que han sido tan amables desde que yo he llegado. Muchísimas gracias. También quiero añadir, ya que soy el senador de las Bahamas, también soy, primero, antes que nada, soy un activista. Y cuando cambiamos el gobierno, el nuevo primer ministro me preguntó, a un activista que yo no era miembro de ningún partido político en ese entonces, obviamente no un miembro de su partido, me pidió que tomara una posición en el Senado para poder mejorar estos asuntos de sociedad civil. Y uno de esos asuntos siempre ha sido la buena gobernanza para las Bahamas. Y por eso me refiero, como todos sabemos, a una lucha para la libertad de información y un código de ética, una lucha para la rendición de cuentas. Yo quiero señalar hoy día que, como todos sabemos, existe una organización que se llama Transparency International. En octubre 9 del año pasado, Transparency International dijo que todavía lo tienen en su página web hasta hoy, de que la corrupción está aumentando en Latinoamérica y el Caribe. Y
Hoy día escuchaba en la reunión del comienzo, escuché tantísimos delegados de diversas partes de la región que expresaban su pasión para luchar contra la corrupción. Y ahora más que nunca para mí se muestra que la corrupción no es un fenómeno único para ninguno de nosotros. De hecho, es un virus causado por el mal gobierno y todos debemos empujar hacia un buen gobierno. Estamos legislando para buscar un código de ética en el país y para nosotros en las Bahamas, mientras estamos en el número 2 de los países menos corruptos de la región del Caribe. Somos el número 2. Eso no significa que estemos libres de corrupción mayor. He visto hoy día en las noticias de mi país y he visto que el ministro de una administración previa ha sido acusado de extorsión, y una de las realidades en un país pequeño del Caribe como las Bahamas, con una población de 400.000, somos una nación tan pequeña, es que todos nos conocemos a todos. Como somos una nación pequeña, hay bastante victimización y hemos estado apoyando bastantes cosas como códigos de conducta, leyes de lobbies, mecanismos de revelación de información, transparencia y gobierno abierto. Uno de los temas que quiero compartir con todos nosotros cuando estamos considerando la lucha contra la corrupción es que no podemos luchar contra la corrupción apuntando solamente contra la corrupción. Debemos inculcar una cultura de integridad, no solamente como parlamentarios, sino en nuestros hogares y sociedades, porque las mismas personas que están en nuestras casas y lugares de trabajo y sociedades, en algún momento pueden ser los lobistas o los dueños de negocios o los parlamentarios. Y no nos estamos enfocando simplemente en aprobar legislación contra la corrupción, pero eso no va a ganar la lucha. La verdad es que todavía hay algunas personas de nuestro país que están destruyendo nuestro buen nombre de los países y destruyendo la confianza del pueblo en los oficiales, funcionarios elegidos. Para mí hay 4 aspectos clave que debemos considerar enmendar en nuestra legislación para luchar por la integridad o preparar una comisión de integridad. Creo que en primer lugar este tipo de comisión sería más efectiva si es autónoma y bien constituida. Y yo vengo de un país que, como muchos otros, el gobierno llega al poder, el presidente o el primer ministro nombra al quien quiera. Y si queremos una comisión efectiva de integridad, esa comisión debe tener autonomía. Ese es uno de los aspectos importantes. Tiene que ser bien constituida. No se puede seguir haciendo lo que hemos hecho por décadas. Cuando entra el presidente o el primer ministro, ellos escogen personas de sus partidos para sentarse en esas comisiones. ¿Qué tipo de investigación van a hacer pues ellos para hacer cumplir y sancionar a los funcionarios públicos? Entonces debemos ver el nombramiento no solamente por el gobierno, sino por la sociedad civil, la oposición, el poder judicial, el poder legislativo y los medios de comunicación. También los miembros deben tener alguna garantía de que el presidente sea elegido entre los comisionados en vez de ser nombrado por el presidente. Y quiero enfatizar que creo que el presupuesto de la comisión debe ser adecuado para que pueda operar. No tiene sentido de que las comisiones van a poder ser efectivas si es que no tienen suficiente presupuesto para investigar y realizar su rol y procedimientos. Otra preocupación, otro aspecto que me interesa es que debe haber un código de conducta que sea vinculante. Mientras Bahamas es el segundo país menos corrupto de la región, nosotros no tenemos un código de conducta. En la administración
por primera vez en nuestra historia está tratando de preparar un código de conducta. Este es un primer ministro que escucha a la sociedad civil y que cree en la democracia verdadera, donde las personas participen en esta gobernanza, y está preparando este código de conducta para cuidar a los cuidantes, por así decirlo. Ha sido por suerte que llegamos al lugar número 2 como menos corrupto. Tenemos 7 principios de la vida civil: apertura, objetividad, integridad, honestidad, liderazgo, entre otros. Y estamos apuntando desde la perspectiva de la sociedad civil, y ahora yo, como senador de las Bahamas, nosotros tenemos políticos en todos nuestros países que no es que ellos estén aceptando cash, en realidad. Algunos de ellos reciben propiedades, otros reciben carros, por ejemplo. Algunos dicen, bueno, es una cantidad insignificante que ni siquiera se vale la pena mencionar. Yo creo que nuestra legislación debe poner esta regla de no recibir obsequios a $1,000, y todo lo que sea por encima debe ser divulgado, pero yo estoy apuntando a que sea menos de 250 para cualquier oficial o funcionario público. Cualquier cantidad mayor debe ser divulgada en relación a obsequios. Ahora también empleamos una revelación confidencial de mecanismos. Viniendo de un país de 400,000, nos hemos visto no muy dispuestos a divulgar los malos procederes para proteger a aquellas personas, por ejemplo, que reportan la corrupción en nuestro país. Y ese es uno de los puntos que estamos incluyendo en el borrador de nuestra legislación. Creo que todos debemos inculcar una cultura de integridad, no solamente en nuestros parlamentarios, sino en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad. Y creo que he ido un poquito más de la pregunta, pero no quiero tomar más tiempo. Muchas gracias. Pasamos al español. Vamos a pasar a nuestra tercera panelista, la congresista Jenny Viltacoma. La pregunta básicamente es, en las investigaciones que realizan los parlamentos sobre casos de corrupción, ¿qué elemento es importante para asegurar que las y los informantes contribuyan con las investigaciones? Y en las investigaciones que conduce el Parlamento hacia las o los legisladores, ¿cómo se podría fortalecer las labores de las comisiones de ética al respecto? Muy buenas tardes y les damos la más cordial bienvenida a nuestro país, Perú. Nos visitan en un momento muy sensible en el cual estamos afrontando una dura lucha contra la corrupción. En este momento tenemos un nuevo presidente, el señor Martín Vizcarra, quien asume este gobierno producto de un trámite de moción de vacancia gestionado en este Parlamento. Existió una primera moción que fracasó precisamente por actos de corrupción destinados a la compra de votos en este Parlamento. En esa primera etapa no se contaban con las pruebas que pudieran demostrarles Sabro de diciembre del año 2017 esta compra de votos. Sin embargo, esa denuncia de compra de votos, de compra de conciencia de parlamentarios fue demostrada con audios y videos, lo que inevitablemente generó que el señor Pedro Pablo Kuczynski renunciara a la presidencia de la República. Esto pone en evidencia una serie de problemas graves. Quien les habla por el recorrido en el ejercicio de su profesión, ejerció el cargo de procurador anticorrupción en el gobierno del presidente Ollanta Humala. Y mientras se dedicaba a investigar la corrupción en manos de organizaciones criminales, un ministro de Justicia le expresó una frase tristemente célebre que estoy segura que muchos de ustedes reconocerán. Usó una expresión
como la que sigue. Odebrecht pone y saca presidentes. Odebrecht es dueño de Perú y de Latinoamérica. Esa expresión, señores, fue divulgada por mi persona el año 2014 en denuncias públicas. Quien sabe, en su momento muchos no le daban crédito, pero el día de hoy se ha demostrado a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica. Lamentablemente, Odebrecht ha demostrado ser dueña de muchos países en Latinoamérica y que pone y saca presidentes. Y en ese camino se han generado una serie de conflictos, una serie de cuestionamientos que han llegado a los fueros parlamentarios. Si hablamos de ética, creo que debemos ir más allá de hablar de aquel listado que nos señala valores y principios, más allá de cómo podemos conformar una comisión que pueda sancionar, que pueda investigar correctamente de manera autónoma y cómo pueda sancionar. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el sistema de todos los países está infestado de corrupción. Por lo menos en el Perú la corrupción es generalizada. Y muchos parlamentarios, muchos funcionarios públicos de alto nivel y a nivel nacional en gobiernos locales y regionales han olvidado que la razón de ser de estar en esos cargos es el servicio público. Y usan ese cargo, además de cobrar un sueldo del Estado, más bien para favorecer intereses personales e intereses particulares, intereses de tercero, intereses de poderes económicos, intereses de poderes políticos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer? ¿Cómo luchamos? ¿Cómo hacemos desde nuestros países? Porque se pueden dar normas, podemos suscribir pactos, se puede sacar normas dirigidas a que se respete la autonomía del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Ejecutivo. Pero ¿y si la corrupción viene de adentro? Si la corrupción está en quien nombra a los fiscales, si la corrupción ya está infestada ahí años y resulta que no investigan, y resulta que no allanan los locales de las empresas corruptas, y resulta que no incautan la información, y resulta, señores, que en todos nuestros países hay una deuda de reparación civil hasta hoy incalculable, estoy segura, porque no solamente son los actos de corrupción, sino los sobrecostos, que hasta ahora no sabemos, y las concesiones millonarias que nos dejan esclavizados, los peajes, ¿cuántos están sufriendo con los peajes en sus países? Sin embargo, ¿qué se hace? No se toman las acciones para poder cautelar el pago de la reparación civil, aquello que tiene que cobrar el Estado por haber sido perjudicado, aquello que no es objeto de negociación, porque eso es lo que nos robaron y más. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque cuando debe ser el Congreso, cuando debe ser el Ejecutivo, el que debe dar normas para que las autoridades como las procuradurías anticorrupción, que son los abogados que defienden los intereses del Estado peruano en juicio, sacan normas que más bien impiden el pago de la reparación civil en el curso de un proceso, que es lo que corresponde a cualquier investigado por corrupción. Y resulta que en base a normas se crean fueros exclusivos, fueros VIP, para que estos investigados por corrupción no sean pasibles de embargos. Que hay muchas formas de embargos, hay muchas que garanticen el pago de la reparación civil, y en todo caso los gobiernos pueden dar normas que intervengan las empresas de forma tal que no se paralicen y no se interrumpan la cadena de pagos y no existan personas que se queden sin trabajo. ¿Pero qué está sucediendo? A nivel del Ministerio Público las investigaciones no avanzan. A nivel del Poder Ejecutivo se sacan normas que impiden que un juez ordene un embargo. ¿Y qué pasa con nuestro procurador? Aquella única autoridad que puede ir a un proceso para defender esos derechos, para reclamar, para pedirle al fiscal que tome acciones y se demuestre el delito y así cobramos la reparación civil. Resulta que le recortan sus funciones. Ahora el procurador tiene que pedirle permiso al presidente de la República para ver si denuncia corrupción o no. El procurador no puede salir, a pesar que la norma ya lo permite, hacer denuncias públicas ante los medios de comunicación. Y resulta que seguramente debe estar pasando en sus países la mejor herramienta para luchar contra el crimen organizado, que resulta ser la colaboración eficaz, es decir, aquel delincuente que reconoce serlo y que da información para identificar a los integrantes de la organización criminal y para desbaratarla. Resulta que el procurador anticorrupción, que es el que participa en el proceso a nombre del Estado, ya no lo puede hacer.
Y resulta que esa ley la sacó el Ejecutivo. Un Ejecutivo liderado por un presidente, pero Pablo Kuczynski, que se encontraba directamente cuestionado a las empresas, a la empresa Odebrecht y a varias empresas. Y que resulta que nuestro procurador, en juicio, porque los estoy hablando del proceso, no puede participar en la colaboración eficaz. Y de por medio, y yo quisiera por favor que me presten atención en esto, se encuentra que en todos los países, como sucede en el Perú, hay un acuerdo confidencial con Odebrecht que nadie lo puede conocer. No hay poder humano en este país que pueda conocer el acuerdo que tuvo el Ministerio Público con la empresa Odebrecht. Pero ¿qué vemos en la investigación? No se embarga, no se incauta, no se allana, investigaciones demoradas. ¿Y qué tiene que ver eso con el Parlamento peruano? Que necesitamos que desde el Parlamento se den las normas, más bien las que estén encaminadas a corregir esas normas que ha dado el Ejecutivo. Un procurador debe participar en las colaboraciones eficaces en un proceso. Debe permitir que un juez pueda ordenar embargos de diferentes formas sin necesidad de paralizar el funcionamiento de la empresa para que se pueda garantizar el pago de la reparación civil. Pero ¿qué sucede al momento de la votación? ¿O qué sucede con esas normas que están tramitadas pero que no son puestas en agenda? Es ahí donde entra a tallar este tema de la ética. ¿Para qué estamos los funcionarios en el Congreso? ¿Para qué estamos los congresistas? Para hacer estos cambios que son necesarios, porque lamentablemente con estas normas el Ministerio Público tiene un amparo legal para hacer lo que está haciendo. Existe un amparo legal vigente para que el procurador, uno, no tenga independencia y para que no pueda participar de las colaboraciones eficaces. Y el cuadro más terrible, conocer que existen congresistas que venden su conciencia para proteger la corrupción y no para luchar contra la corrupción. ¿Qué hacer? ¿Se soluciona con la instalación de una comisión de ética? ¿Se soluciona con elaborar un listado, con normas y con principios y con valores que deben ser de observancia obligatoria? Ese es el gran reto que asumimos en Latinoamérica en este momento. ¿Cómo hacer que los congresistas o los parlamentarios al momento de una votación lo hagan en atención y observancia del interés público? Aquel interés público que el día de hoy también se encuentra vapuleado, porque como está sucediendo en varios lugares de Latinoamérica, las empresas corruptas están buscando seguir contratando con el Estado. Y sí, se usa este argumento de que hay muchas familias que se están quedando sin trabajo, pero también todos conocemos lo que es el interés particular y lo que es el interés público. ¿Y qué hace el interés público? Que precisamente en bien del Estado se busque que estas empresas corruptas no sigan contratando con el Estado. Y a nivel del Congreso, ¿qué necesitamos? Que, por ejemplo, aquellas investigaciones que se den inicio por estos actos de corrupción que van a desarticular estas organizaciones criminales, le brinden también a aquellas personas que van a brindar esta información medidas de protección efectiva, que garanticen su integridad, que garanticen su cuidado, de forma tal que esta lucha contra la corrupción, esta lucha que tiene que ser frontal porque no hay otra forma, ¿no?, sea eficaz. Y de esa forma también se fortalezcan las instituciones, no para tener más autonomía, para hacer lo que quieran y favorecer a las empresas corruptas o a la corrupción, sino para que en el ejercicio de sus funciones cumplan con defender los intereses del Estado. En este momento, como le decimos, en el Perú estamos viviendo momentos muy difíciles. Instituciones que dejan de actuar de forma independiente, como el Tribunal Constitucional, que ahora pretenden actuar en favor de intereses políticos. Consideramos que la lucha frontal contra la corrupción, esta corrupción que ahora es transnacional, implica un cambio generacional, que sí van desde la prevención, desde inculcar esta formación y enseñar esta terrible realidad desde la infancia, y a nivel del Congreso de la República que se tomen decisiones que realmente puedan identificar los focos de corrupción y que se puedan sancionar de manera directa, efectiva, célere y que al final también no se genere impunidad solamente porque el voto de un congresista se pueda dar para favorecer un interés u otro. Muchísimas gracias.
Bueno, siendo así, terminan las sesiones de preguntas precisas que hace el moderador a los tres panelistas y abrimos aquí un pequeño paréntesis para preguntas que hagan ustedes, honorables representantes y senadores, a los panelistas. Un periodo de preguntas y respuestas que dura 20 minutos. Entonces, aquí llevo la lista de quienes, el orden de petición de la palabra. No sé quién quiera empezar. ¿Con alguna pregunta en particular? Congresista, asambleísta. Bueno, sí, tengo una pregunta porque justamente estábamos comentando aquí con los parlamentarios ecuatorianos que se va a presentar una propuesta de ley para que se forme este comité de ética que en Ecuador no lo tenemos. Hace unos 4 meses, más o menos 5 meses, estuvimos invitados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y veíamos cómo funcionaba este comité de ética, pero que era totalmente independiente. No eran asambleístas, ni parlamentarios, ni congresistas los que formaban este comité de ética, sino eran personas, ciudadanos comunes, donde los parlamentarios podían acercarse y presentar algún caso sobre algún asambleísta en especial, y ellos se encargaban de hacer toda la investigación. Aquí comentábamos, y hay diferentes opiniones, yo creo que tiene que ser alguien ajeno al Parlamento, no pueden ser los mismos asambleístas los que conformen esa comisión de ética. Personalmente creo que sería lo más sano, a pesar de que se haga multipartidista, a pesar de que se haga uno de cada bancada o como le llamen acá, no sé, de cada grupo, de cada partido político. Siento que igual siempre van a haber intereses de por medio y no sé qué tanto pueda servir. No sé qué piensan ustedes, cómo se debería formar ese comité de ética, qué es lo más sano, que sean gente elegida por el pueblo o que salgan de ternas tal vez de cada uno de los partidos políticos y por votación en la asamblea se designe a quienes sean los comisionados. Quisiera saber cuál es la opinión de ustedes. ¿Quiere responder? Diputada Jenny Vilcatoma, congresista, perdón. Muchas gracias. Creo que el principal problema en el tema de lucha contra la corrupción es lograr que todo órgano de control sea independiente, porque, como usted dice, llega un punto que pese a los esfuerzos, los órganos de control dentro de la misma institución resulta que no son eficaces. Si hablamos de una institución del Poder Ejecutivo, de la Administración Pública, por ejemplo, un funcionario que cometió corrupción en una licitación, dentro de la misma institución se forma una comisión, pero resulta que nunca se destituye a ese funcionario y su investigación penal puede durar años y él sigue sacando y más licitaciones y más licitaciones. En el Ministerio Público tienen un órgano de control interno, pero que tampoco da los resultados que debería dar porque también está integrado por fiscales. Igual en el órgano de control de la magistratura en el Poder Judicial. En el Congreso también tenemos una comisión de ética que en este momento está pasando un momento crítico y sería pues un buen punto de partida, de acuerdo al contexto que se está viviendo, poder recoger esa propuesta de que los integrantes puedan ser totalmente externos o ajenos, de forma tal que esta sea una decisión, ¿no?, transversal a todas las instituciones, que los órganos de control tengan que ser independientes, que tengan que sean integrados por funcionarios o personas totalmente alejadas al poder político, que puedan realizar investigaciones autónomas que finalmente nos puedan dar resultados y puedan impedir que el funcionario público en el ejercicio de su función pueda seguir cometiendo los mismos actos de corrupción, en tanto sus investigaciones penales puedan demorar, porque sería lo único que daría lugar a una destitución. Yo creo que este es un momento crítico que debe ameritar que esa posición se adopte a nivel de todas las instituciones del Estado. Muy bien. Tiene la palabra el representante Javier Macaya. Mira, muy breve. Tener una oficina ética independiente obviamente es lo aconsejable. Hay países como Reino Unido y Estados Unidos que implementan un sistema de una comisión independiente que posteriormente entrega los antecedentes a los miembros de la comisión de ética del Parlamento, que son los mismos parlamentarios, pero que es la comisión independiente. Esta oficina independiente es la que realiza las investigaciones
Y si finalmente la comisión no sanciona, de acuerdo a un informe que se hace público, que obviamente van a ser interpelados por la opinión pública ante esta situación,